Origen de la contabilidad, presentado por Marie Ruanos, Marlene Morazán, Víctor Portillo, Virgilio Mengiba. Somos estudiantes de la Universidad de El Salvador, Facultad de Ciencias Económicas. ¿Qué es la contabilidad? La contabilidad consiste en la recopilación, el registro y la interpretación continua y sistemática de información determinada. La contabilidad se le conoce universalmente como la disciplina que estudia, mide, analiza el patrimonio financiero de una organización de un periodo determinado, donde tiene registro de todos los movimientos económicos que realiza una empresa, ya sean las compras, ventas, utilidades, pérdidas, deudas, entre otros. Llevar una contabilidad es muy importante, ya que permite conocer cuál es la situación financiera de la organización para poder facilitar la toma de decisiones en el futuro. El origen de la contabilidad data desde los habitantes de Mesopotamia, cuando ellos utilizaban métodos de contabilidad primitivos en los que registraban a detalle las transacciones relacionadas con animales, ganados y cultivos. Es probable que los contadores aparecieran cuando la sociedad aún utilizaba el sistema de comercio de trueque, es decir, antes del 2000 a.C., en lugar de una economía monetaria y comercial. Se pueden apreciar en los libros mayores de estos periodos cuentas de operaciones comerciales realizadas o acuerdos por servicios prestados con descripciones y fechas, donde podían hacer cambios por el servicio que ellos brindaban o por el producto que ellos comercializaban. Esas transacciones mantenidas en libros individuales se consideraban evidencia ante los jueces si surgía alguna disputa. Son hechos claves que marcan una pieza importante en la evolución de la contabilidad, de cómo surgió la necesidad de llevar registrado todas las transacciones que ellos hacían por sus ventas o sus compras. En la era medieval, que estaba dominada por un sistema feudal, la evidencia contable se limitaba a los registros de pieles de animales que guardaban los grandes terratenientes de eclesiásticos y señores feudales para controlar la recepción y entrega de las cosechas de los agricultores a su señor feudal. La contabilidad financiera permite tener un registro histórico y cuantificable de las actividades que realiza una empresa y de los eventos económicos que pueden ayudar o pueden afectar. El primer descubrimiento arqueológico donde encontraron una tablilla de arcilla datada en 6000 años antes de Cristo fue en Irak, donde excavaban en busca de los vestigios de la civilización sumeria, en el valle comprendido entre los ríos Tigris y Éufrates, y al traducir los caracteres plasmados en esa tablilla, se conoció que la misma no era más que un registro de cuentas de un comerciante sumerio. Es decir, eran los registros contables más antiguos que se conocían y que se encuentran en el Museo Semético de Boston, Massachusetts. El inicio más remoto de la contabilidad financiera data desde la civilización mesopotámica, la cual tuvo existencia miles de años antes de la era cristiana, debido a que su auge económico requirió elementos de contabilidad. Posteriormente, surgieron manifestaciones de contabilidad entre los años 4500 y 3200 a.C. Se evidencian movimientos de trueques en el Templo Rojo de Babilonia hacia el año 3600 a.C. como resultado de las gestiones económicas del faraón. Se efectuaron anotaciones ordenadas de ingresos y egresos por sus escribanos. Los asirios también llevaron a cabo registros contables del carácter fiscal impresos en tablillas de barro. De igual manera, del antiguo Egipto se conservan jeroglíficos en los cuales están representados los contadores de ese tiempo, funcionarios de alto nivel dentro de la jerarquía faraónica, que en ese tiempo eran llamados escribas. En Egipto, hacia el año 2550 a.C., los escribanos llevaban anotaciones de carácter financiero sobre las operaciones mercantiles del imperio. La historia de la contabilidad y de su técnica está vinculada al desarrollo del comercio, la agricultura y la industria como actividades económicas. Asimismo, ese término surgió por la necesidad de los hombres de anotar, registrar, controlar sus propiedades y sus actividades diarias para poder llevar un registro más ordenado de cuáles eran sus ingresos y sus egresos.
El estudio de la contabilidad sobre una base científica tuvo su primera manifestación con la publicación en Italia en 1494 de la famosa obra Summa de Aritmetica, Geometria Portioni o Personalità, escrita por Luca Pacioli. Es un libro fundamentalmente matemático, el cual se refiere a aritmética, álgebra y geometría. Sin embargo, en la tercera parte del libro contiene el trato de computis, de las cuentas y las escrituras, el cual consistía en una explicación sobre la teneduría de libros, uno de los pilares de la contabilidad. Durante el Renacimiento, Luca Pacioli se destacó como pionero al publicar información detallada sobre el sistema de contabilidad de doble entrada. Además de ser un matemático italiano, era también reconocido por sus habilidades como mago, maestro de ajedrez y amante de los rompecabezas. Sus contribuciones a la contabilidad fueron revolucionarias para su época. Entre los aportes más destacados se encuentran la recomendación de realizar inventarios y listas detalladas de activos y pasivos al inicio de cada año, la insistencia en el registro cronológico de las operaciones del libro de memoriales, la necesidad de llevar los registros de moneda veneciana con conversiones de moneda extranjera, la promoción del libro diario y la introducción de índices cruzados en el libro mayor. En el siglo XV, Pacioli, un monje italiano, modernizó la estructura de la contabilidad común y sentó las bases de la contabilidad moderna. Su enfoque consistía en separar y registrar los recursos de forma independiente, lo que permitía presentar un balance claro con saldos deudores y acreedores, mejorando la eficiencia y brindando una visión precisa de la solidez financiera. Estos registros solo estaban disponibles para el propietario si contaba con un contador. Aunque Pacioli no inventó la contabilidad, describió el sistema de débitos y créditos en los libros contables, sentando las bases de los sistemas actuales. Su contribución marcó una evolución en la contabilidad que posteriormente se diversificó en especialidades como la contabilidad financiera y administrativa. Tras la publicación del libro de Pacioli, la contabilidad de partida doble se consideró el método superior y se convirtió en parte esencial en la vida empresarial con la revolución industrial. Este sistema buscaba equilibrar ingresos y contrapartidas, registrando todas las transacciones para controlar las entradas y salidas del negocio. En Alemania, en 1518, Grammateus publicó un libro que combinaba álgebra y contabilidad, mientras que Tangigliente escribió un tratado completo sobre contabilidad en Italia. En 1590, Bartolomeo Salcedo de Solórzano publicó el primer estudio formal en español de contabilidad, pionero en España. En los siglos XVII y XVIII, con el auge del mercantilismo en Holanda, Francia e Inglaterra y el surgimiento de emporios comerciales e industriales, la profesión contable se estableció como una actividad independiente y profesional. Carlos IV reorganizó la profesión exigiendo que solo los contadores autorizados pudieran ejercerla. Los cambios más profundos en la contabilidad ocurrieron a partir del siglo XVIII, con la Revolución Francesa, la Revolución Industrial y la filosofía individualista. Estos eventos sentaron las bases para el resurgimiento del comercio en Europa y la tecnificación de la contabilidad, impulsando transformaciones y avances significativos en el campo. La revolución industrial originó una evolución acelerada de la actividad económica que conllevó también a una necesaria evolución de la contabilidad. La administración científica, dirigida por Frederick Taylor, llevó a un desarrollo de la gestión de las empresas, cambiándose el concepto de su manejo, pues ya no era realizado directamente por el propietario, sino que éste era delegado a personas distintas. Se separó al propietario del manejo de la empresa y se entregó a personas expertas quienes rendirían cuentas y quienes tendrían que estar autorizados. A principios del siglo XX empezaron a surgir en todo el mundo las asociaciones de contadores, las cuales, además de sus propias normas, establecieron una serie de convenios y plantas para el ejercicio de las actividades contables. En Suecia en 1899, en Suiza en 1916 y en Japón en 1917. Por estos años, la banca, las bolsas de valores comenzaron a exigir a los estados financieros certificados por contadores públicos independientes. El Instituto de Contadores Públicos de Estados Unidos, American Institute of Certified Public Accountants, reunió agrupaciones académicas con el fin de estudiar los programas contables, surgiendo en 1934 las primeras 6 reglas de los principios contables de hoy. En los años 1936, 1941, 1948 y 1957 se publicó, verificó y adicionó por parte de la American Accounting Association todo lo relacionado con los principios contables. El origen de la contabilidad en El Salvador. En El Salvador, la contaduría pública nació en respuesta al auge de las actividades de exportación, porque se crearon empresas que necesitaban de dichos servicios, razón por la que contrataron personal de otros países extranjeros que contaban con técnicas contables y administrativas más avanzadas.
pero con el aumento de la actividad comercial, estos tuvieron que entrenar y capacitar al personal salvadoreño. En el año 1910 surgieron los primeros intentos por fomentar la enseñanza contable en El Salvador, pero fue hasta 1930 que se graduaron los primeros contadores y fundaron la Corporación de Contadores. Dicha institución colaboró en el surgimiento de la Escuela de Comercio y Hacienda. A partir de esta fecha comenzaron a surgir nuevos centros educativos con enseñanza contable para incentivar al Estado a reconocer oficialmente a la profesión y a los contadores como profesionales. Las primeras reglas de ética profesional para contadores públicos certificados fueron decretadas el 26 de marzo de 1941 y publicados en el Diario Oficial número 72, el 29 de marzo del mismo año. Dichas reglas fueron elaboradas para preservar el respeto hacia la profesión, orientar a sus miembros en las relaciones con la sociedad y conservar un elevado nivel de desempeño. En el contenido de las reglas de ética se contemplaba que el contador público certificado en el ejercicio de su profesión debería proceder con absoluta probidad. No debería revelar asuntos de los que tuviera conocimiento de los servicios que prestaba o de trabajo y sus honorarios. No deberían depender del resultado por el servicio prestado. Asimismo, en el articulado de las reglas se estipulaba no autorizar eventos, balances o cualquier otro trabajo de carácter profesional sin previa verificación de forma personal o a través de algún ayudante bajo vigilancia, además de actuar con la debida decencia tanto en su vida pública como privada. Para el año de 1970, el Código de Comercio, además de regular los actos mercantiles, también regulaba las responsabilidades del auditor en cuanto a reglas de ética profesional, haciendo referencia cuando el auditor era pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los administradores o gerentes de la sociedad. No podía ser auditor de la sociedad y según el artículo 290 del Código de Comercio debería de comprobar honradez notoria y competencia suficiente. A partir de esta fecha se fueron dando una serie de cambios a la normativa de la profesión contable. Uno de ellos fue la derogación de la ley del ejercicio de las funciones del contador público y la creación del actual Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría, por medio del decreto legislativo número 271 del 11 de marzo de 1971. En El Salvador, la aplicación de la ética profesional en los contadores públicos es similar a los países latinoamericanos por el hecho de seguir los patrones dados en los códigos deontológicos emitidos por la Federación Internacional de Contadores, en coordinación con el Comité de Ética creado por dicha federación para ofrecer garantía ética, moral y normas de actuación profesional.